Buenas con todos, mi nombre es Kevin y mi rol a tratar es de presidente en la etapa de crisis de COVID-19. Ok. Esta crisis sanitaria solo ha demostrado lo débil que es el sistema de salud, al igual que sus múltiples órganos administrativos. Esto solo es una señal de que las cosas se deben cambiar. El COVID-19 requiere superar el disyuntivo neoclásico con el fin de estar a la altura de las consecuencias económicas de la crisis. Si se requiere mantener el tratamiento social durante un periodo considerable de tiempo, entonces requiere de una transformación profunda del esquema dependiente del ciclo económico hacia una economía intertemporalmente sostenible y a prueba de crisis. El COVID-19 ha implantado con duros golpes a la economía global. La paralización económica afecta a la demanda, pues la gente no solo deja de consumir, sino que algunos pueden verse privados de bienes y servicios esenciales para su supervivencia. Publicaciones de Fondo Monetario Internacional señalan que nos encontramos en una etapa similar a la de una guerra. Entonces, por esto los gobiernos del mundo están actuando con fuerza y sin contemplaciones. La característica general que podemos observar en las diferentes medidas que están tomando a nivel mundial para enfrentar esta recesión global se deriva de la pandemia, pues se puede resumir en masivas intervenciones del Estado con instrumentos y planes no convencionales para inyectar la liquidez a la economía a través de las empresas y la protección de las personas y la capacidad de ingreso de los hogares. Entonces, ¿qué medidas está tomando el Ecuador para esta recesión global? Pues, en resumen, el Ecuador no dispone de instrumentos de liquidez, ni ahorros, ni suficiente financiamiento. Los ingresos eh, públicos, los ingresos petroleros, los ingresos tributarios y otras fuentes se han venido contrayendo significativamente. Adicional al esquema monetario, necesita ser protegido de las presiones a las que se expondrá esta crisis global. Debemos empezar a reconocer que no hay vuelta atrás a la normalidad. El futuro inmediato del Ecuador nos obliga a adaptarnos de manera profunda y a una nueva realidad. Mientras más tardemos de reconocer esto, mayores serán las pérdidas sociales y económicas. Bajo estas premisas, ¿qué proponemos? Bueno, se propone considerar la discusión pública de estas varias alternativas, los cuales serían redistribuir presupuestos públicos para garantizar los recursos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, las necesidades básicas, la alimentación, protección social de las personas pobres y vulnerables, incluyendo a los más vulnerables ante esta pandemia, reestructurar y negociar la deuda pública antes de que entre en default o evento de incumplimiento de pagos, ya que esto sería muy grave para el país. Es necesario anticiparse con una adecuada estrategia de reestructuración de obligaciones externas, implementar de manera urgente medidas de prevención de violencia de género y de la carga adicional de trabajo no remunerados de cuidado de las mujeres, incluyendo la garantía, disponibilidad y acceso a insumos de necesidades específicas de las mujeres que se encuentran en la primera línea de atención a la salud. Considerar que como servicios básicos, las líneas telefónicas y otros mecanismos de atención y protección de víctimas de violencia domésticas y poner especial atención a las medidas de protección de salud y estímulos financieros a compensar la carga adicional de trabajo no remunerado de cuidado. Es importante considerar que la necesidad de exceptuar cuotas y aranceles en ciertos insumos intermedios y bienes de capital es esencial para enfrentar la emergencia sanitaria, para sostener la capacidad productiva del país. Las medidas que se deberían tomar para la economía del país. Tenemos 4 puntos: inversión de ahorro, estabilidad política, los impuestos y el libre comercio. Tenemos la inversión y ahorro. Esto nos ayudaría a que empresarios o a que empresas crezcan y de esa manera se podría crear nuevas fuentes de empleos que ayuden a mejorar la economía del país. Tenemos como otro punto lo que es la estabilidad política. Esto nos ayudaría a que el presidente tenga claras las ideas de cómo quiere llevar su economía a un país para que de esa manera pueda crecer poco a poco y no decrecer. Buenos días con todos. Mi nombre es Estefanía Pérez y soy la ministra del Interior. Hoy hablaremos acerca de las situaciones y las acciones que hemos tomado en este 2020. Este año fue un año atípico, difícil, con varios elementos que han inferido a temas de seguridad, una crisis sanitaria que se convirtió en una crisis económica y después una social.
Los índices de inseguridad en Ecuador, como los de la violencia y delincuencia, que corresponden a un 13% y un aumento del 0,88%, corresponden al año 2019. Sin embargo, comparado con el resto del mundo y la zona regional, somos el tercer país con una menor tasa a nivel sudamericano. A continuación, tenemos una de las principales acciones que hemos tomado en este 2020. Un récord histórico contra la narcodelincuencia, reducción de delitos y desarticulación de más bandas organizadas. Se escribió un récord en incautación de droga al retirar 128 toneladas de sustancias sujetas a investigación del mercado nacional e internacional. Ante las llamadas de emergencia, la Policía Nacional asistió a 2.591.787 emergencias, tras las alertas del ECU 911. Las búsquedas de personas desaparecidas tuvieron resultados positivos. 6.025 personas volvieron a sus hogares. En el control de las medidas contra el COVID, más de 50.000 policías permanecen en primera línea para controlar los cumplimientos de las medidas de bioseguridad y las disposiciones del COE nacional. Más de 600.000 operativos se han realizado desde marzo y al menos 30.000 controles a personas en aislamiento preventivo obligatorio. Recordemos que la emergencia todavía no ha terminado y que este año nos tocó vivir cosas complejas, pero no olvidemos que en nosotros está el cuidarnos y proteger.